Tiene muy claro, alcaldesa. Hay que reconocer los abusos de un lado y del otro, ¿correcto? O las fallas de un lado y del otro. Creo que es la primera política del país que lo dice tan claramente, y me refiero a una funcionaria, ¿no? Ejerciendo un cargo, porque no lo he escuchado en otro lado. ¿Por qué Claudia López lo tiene tan claro? Porque lo veo todos los días, Fernando. Lo veo todos los días, lo veo en las calles de mi ciudad. Tenemos equipos de derechos humanos acompañando la movilización mayoritaria de los jóvenes para que sus derechos sean respetados. Estoy en el puesto de mando unificado tratando de que la policía cumpla su mandato, ceñida a la ley. Pero la vida, Fernando, no puede ser ver en las cámaras de la ciudad por la noche a policías y jóvenes que al fin y al cabo son los mismos jóvenes, colombianos humildes entre los 20 y 25 años, unos con uniforme, otros sin uniforme, igual de humildes, con los mismos sueños, enfrentándose y tener que visitarlos al día siguiente en hospitales a ver cómo están. Esa no puede ser la vida que le demos a la juventud colombiana. Tenemos un momento muy difícil. La pandemia ha exacerbado problemas de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de polarización política que ya estaban antes de la pandemia presentes en Colombia. Pero obviamente una cosa es tener 4% de pobreza extrema como tenía Bogotá antes de la pandemia, y otra cosa es tener 13% de la población en pobreza extrema como pasa hoy. De manera tal que hay mucho dolor, hay mucha tensión, y tenemos que buscar la manera entre todos de reconocer que aquí hay tensiones de lado y lado legítimas, que aquí hay dolores de lado y lado legítimos, que aquí hay errores y abusos de lado y lado legítimos. Tratar de quemar vivo a 10 policías es francamente inadmisible. Pero tener hoy, como tengo en mi ciudad, 14 jóvenes sin un ojo por balas de goma disparadas por el escuadrón antidisturbios, pues eso es inaceptable también. Y en la mitad abusos, heridos. Esa no puede ser el futuro de la democracia. Realmente tenemos que tener serenidad, sosiego, diálogo, en medio de tanta diferencia y tanta polarización, porque es que tenemos en riesgo la pobreza, la economía, y a este paso tenemos en riesgo la democracia. La democracia, la salud, en fin, podríamos hacer una amplia lista. Déjeme, quiero conocer su punto. Yo entiendo perfecto lo que acaba de explicar. Me parece que es la postura más sensata y realista. Así es, en este sentido. Ya señala usted sin ningún empacho. No es justo, no es legal, no se vale que le saquen un ojo con una bala de goma, pero tampoco es justo que ni legal, y es una atrocidad que quieran quemar a 10 policías. Está claro. Pero quiero agregar un elemento que trae el fiscal general Francisco Barbosa y que lo trae también el presidente Duque, y preguntarle esta infiltración que denuncian de grupos de narcotráfico, del Ejército de Liberación Nacional, de disidencia de las FARC, como los causantes de esta violencia, de estas atrocidades. ¿Es para usted una realidad, al menos en Bogotá? No, yo no lo veo así. Y sin duda, estos grupos criminales de narcotráfico que tienen ollas de narcotráfico en los barrios, pues les queda muy fácil financiar con 50 o 100 mil pesos a jóvenes humildes y pobres para que vandalicen y hagan destrozos. No dudo que tienen interés en el caos y lo hagan, pero que esa sea la causa de esta movilización, no. Los jóvenes salieron a la calle a protestar contra la reforma tributaria que propuso el presidente Duque. No fue que de un día para otro los infiltró el narcotráfico y el ELN y salieron de la nada, porque sí. No, aquí hay unas causas, como te digo, y es que la pandemia exacerbó la pobreza, exacerbó el desempleo. Tú sabes que Colombia es un país muy polarizado políticamente per se, y entre más pobreza y más desempleo y más tensión haya, pues peor. Pero la gota que rebosó la copa, la mecha que incendió esto, pues fue la propuesta de reforma tributaria que hizo el presidente. Me parece que eso tampoco lo pueden desconocer así de olímpicamente, pues. Los hechos son los hechos. Ahora, aquí se sobreponen muchas cosas que tenemos que saber reconocer y abordar. Y es que hay problemas estructurales de polarización, pobreza y desempleo, problemas coyunturales aumentados por la pandemia, hay factores criminales a los que les sirve el caos, y estamos a un año de elecciones. Entonces, obviamente jugar a la exacerbación y exaltación de los ánimos
contra el opositor político es muy rentable para quienes están haciendo campaña, pero es muy peligroso para la vida de los jóvenes en las calles. No, por supuesto, y es muy peligroso para la democracia del país. Por supuesto que lo es. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, me voy a ir a la pausa, regreso para estar una vez más con usted, ya no, después de ese segmento no le quito más tiempo. Pero esta es la pregunta, alcaldesa. A mí al menos me queda muy claro, y yo creo que a usted también le quedará claro. Esto de la reforma, el intento de reforma tributaria que planteaba el presidente, no es el único motivo, no es el único motivo. Aquí hay otras cosas que está reclamando la sociedad colombiana. Aquí hay otras cosas que están exigiendo. Es más, aquí hay cosas pendientes que están exigiendo desde las protestas y manifestaciones anteriores que se vieron suspendidas precisamente por la pandemia. Yo quiero saber si usted lo entiende igual que yo y si cree que se está haciendo caso a estas cuentas pendientes que ya venían de atrás, antes de una reforma tributaria. Pero me lo dice, como dice siempre las cosas, Claudia López, clarito, después de la pausa, si me permite. Estas son las imágenes de lo que ocurría precisamente en Bogotá ayer por la noche. Estoy con Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, y le preguntaba antes de ir a la pausa, bueno, no le preguntaba, le decía yo a ver si piensa igual, ¿no? Que esto de la reforma tributaria fue el pretexto para retomar la calle con muchas cuentas pendientes por parte del Estado colombiano que no han sido resueltas. Peticiones como igualdad económica, ¿no? Una economía más más igualitaria. El tema del SMAT ya estaba también pendiente, ¿se acuerda usted? La petición de desmantelarlo, el proceso de paz, la implementación, en fin, son muchas cosas. Usted coincide conmigo que ya la reforma tributaria, pues no es, o sea, le digo, es la punta del iceberg, ¿será? Sí lo es, sin duda, es la punta del iceberg, pero no, digamos, no es una excusa, es una razón real. Tú sabes que posiblemente Bueno, una de las decisiones más complejas de dar en cualquier sociedad democrática es quién pone y quién toma, ¿no? Ese es, de hecho, el elemento fundante de la democracia norteamericana, por ejemplo, ¿no? No representación sin impuestos o no impuestos sin representación. De manera que es una discusión profunda, pero tienes razón, como te decía yo ahorita, en que esa fue, digamos, la mecha que explotó el incendio, ¿cierto? La gota que rebosó la copa. La copa ya está llena. Está llena porque Colombia es un país muy desigual, porque venimos de una polarización política alrededor de temas de igualdad, de inclusión política, de la paz, muy profundas, que se expresaron de manera muy tensa en las elecciones del 2018. Ya había una intensísima agitación social y movilización social en Colombia entre octubre del 2019 y diciembre de ese mismo año, que en efecto quedó suspendida porque nos tocó irnos a aislamiento por la pandemia. Y ahora, un año después de la pandemia, pues la sociedad está el doble de pobre, casi el doble desempleada en el caso de los jóvenes y las mujeres. Entonces, lo que venía estructural no solamente está ahí, sino que está ahí peor, está ahí al doble de empeoramiento del problema, con más tensión y más polarización, con mucho oportunismo político. Ahora tenemos a grandes líderes de la derecha y la izquierda de acuerdo. Están todos del mismo lado en el no a la reforma tributaria, porque evidentemente no era una buena propuesta, no era una propuesta equitativa, pero también porque hay mucho oportunismo. Pues a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Germán Vargas, que es un líder de la derecha, y Gustavo Petro ahora de repente están del mismo lado. ¿Piensan igual? ¿Votan igual? ¿Tienen las mismas razones? Yo lo que creo es que tienen las mismas ambiciones, ¿no? Políticas. Entonces, todo eso complejiza mucho la situación. Y si a eso le agregas que la gente sale a manifestarse en la calle legítimamente y termina viendo violencia vandálica de algunos marchantes y violencia policial de la fuerza del Estado, pues tienes una completa bomba, literalmente. Y que además, si a eso le sumamos los elementos de infiltración, pues es, ¿qué le puedo decir? Una bomba de tiempo. Ahora, aquí hay de pronto ciertas voces, incluida el presidente Duque, con el tema de la militarización, ¿no? Usted ha sido una de las voces que ha dicho, no, 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 a ver, nosotros no necesitamos ni queremos aquí militarización, pero en el aire está la posibilidad de que el presidente Duque aplique lo que se conoce en otros lados como un estado de sitio
¿Qué piensa usted acerca de esta posibilidad? No, me parece un error y yo me opondría absolutamente a eso. Eso sí que sería más gasolina para el incendio. No es recortando derechos y libertades y concentrando poder en la figura presidencial como se va a resolver esta crisis. Es ampliando la democracia, es trayendo a los jóvenes, que son los que están en las calles con un reclamo y un dolor legítimo a la mesa, es concertando con ellos. Es bien difícil lo que nos toca hacer, Fernando, porque en el momento de mayor pobreza, mayor tensión, mayor polarización, es donde tenemos que llegar a un acuerdo de país. Estamos en una crisis equivalente a la crisis de 1929, cuando el mundo se quebró y tocó llegar a un New Deal, a un nuevo contrato, a decidir cómo recaudamos y cómo invertimos para sacar a la sociedad de la pobreza. Estamos en el equivalente a la Segunda Guerra Mundial y tocó hacer un plan Marshall y ponerse de acuerdo en que los que más tenían ponían para que el mundo se pudiera reconstruir de las cenizas de la guerra. Pues ahora lo que estamos es en las cenizas de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo. Y todas esas partes que hoy se tiran, literalmente se tiran, se agreden política y físicamente, tienen la obligación histórica, esa es la tarea que nos puso la historia, de sentarse a concertar, a dialogar y a concertar. En vez de hacer escaramuzas, los unos hablan de conmoción interior y militarización, una pura escaramuza para distraer, creo yo, la atención. Y los otros hablan de no, están aquí pues de youtubers. No. Aspiran a gobernar al país en un año, lo van a encontrar con el doble de la pobreza. ¿Cómo le piensan cumplir a los jóvenes de Colombia? Muy fácil decir que no, y en un año cuando gobiernen, también van a decir que no cuando ya no sean activistas sino gobernantes. Entonces yo creo que hay que salir un poquito del eslogan y el oportunismo y sentarnos entre todos a hacer la tarea que la historia nos puso. Un acuerdo equivalente al Plan Marshall para sacar a nuestro país y a los jóvenes de la pobreza. Ojalá que así sea. Siempre me da mucho gusto hablar con Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Me parece una voz muy sensata en muchos sentidos, en muchos sentidos. Se lo comparto y se lo digo, es mi opinión personal, pero ya sabe, yo no tengo empacho en decir mis opiniones. Le agradezco mucho, Claudia, que me haya acompañado. ¿Está la noche tranquila en Bogotá hoy? Nada más dígame, por favor, que sí. Pues hombre, comparado con la de anoche, que fue una noche francamente dolorosa y horrorosa, está mucho más tranquila. Tenemos unos 6 puntos de manifestación. Ha habido mucho menos tensión esta noche y espero que al fin, después de 8 días de tanta tensión, poco a poco podamos dormir en paz. Ojalá que así sea, de verdad que lo deseo de corazón. Lo deseo de corazón. Un abrazo, Claudia, muchas gracias. Cuídese, por favor, y estamos en contacto. Muy amable, de verdad. Un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Voy a hacer una pausa. No se vaya, porque vamos a ver ahora el tema de esta reforma, ¿cómo le digo yo? 2.0, ¿no? La que se está tratando de rehacer de alguna u otra forma. Voy a hablar con el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que me acompañará en un momento para ver qué es lo que le van a rehacer, ¿no? Ya regreso un momento.